Bueno, quería referirme esta mañana a Norberto Aige, Tito Aige. Ayer supimos de la triste noticia de su fallecimiento. Tito Aige fue el que creó, fundó la primera radio de circuito cerrado en Chañar Ladeado en el año 78. Se inauguró en diciembre del 78 en el Club Social Deportivo Mutual Chañarense, la radio de circuito cerrado. Allí comencé yo, a los 18 años, y allí comenzamos muchos, que después continuamos con la comunicación. En mi caso particular, ya llevo transcurrido muchísimos años con esta profesión de comunicador. 30 años de televisión este año, sumado a los años desde el año 78 en adelante. Tito fue un innovador en lo referido a la comunicación. Locutor, trabajó en Radio Mitre, muy conocedor de todo el tema radio, no solamente de la locución, sino de la organización, del trabajo, de cómo armar una radio, de cómo llevar adelante un proceso de estas características. Fue prácticamente en la comunicación de Chañar del 78 hasta ahora el pionero, el iniciador después de todo lo que fue surgiendo. Todos somos consecuencia de esa radio de circuito cerrado. Nosotros teníamos en alguna oportunidad en Chañar la propaladora, recuerdan que eran las bocinas que estaban en las esquinas del pueblo y desde la casa de Miguel Ángel Penillas se pasaba publicidad, se hacían comentarios, pero era una propaladora a cielo abierto, que pudo haber sido también, como la de Independiente en sus históricos momentos, una primera iniciación hacia la comunicación masiva. Pero la radio de circuito cerrado, con el aparatito, el receptor en tu casa, donde se te cobraba una cuotita mensual, y ahí escuchabas toda la programación durante todo el día, música, programas, noticias. Bueno, así comenzamos. Yo fui parte de ese proyecto, me inicié en el 78 con Tito, con Marta, aprendí mucho de ellos, de Tito fundamentalmente aprendí mucho. Tengo muchos modismos y tengo algunas características de mi locución, de mi forma de hablar, de mi preparación, que fueron desde ese momento, de ese aprendizaje, porque todos creíamos que sabíamos leer y que nos sabíamos expresar, pero cuando llegamos a la radio nos encontramos que había otra forma. Él nos enseñó a armar un noticiero radial, a priorizar la información, a leer prácticamente todo el diario y a partir de ahí recortar las noticias que considerábamos más importantes, que después pasaban por su filtro y te decía, esta sí, esta no, esta por esto, esta por aquello, porque era docente también en ese sentido. Era un tipo muy especial, pero era muy docente en la forma de expresar y de enseñarte las cosas, y así aprendimos. Lamentablemente en la historia de la radio de circuito cerrado de Chañar han quedado muchos amigos en el camino, muchos amigos, con los cuales uno no puede compartir estos momentos porque realmente hemos quedado muy pocos. La vida se los ha llevado y bueno, lo de ayer también ha sido muy, muy triste, muy doloroso, fue una muerte repentina, pero lo que les quiero decir a ustedes es que considero, y creo que consideramos todos, que fue un hito fundamental de la comunicación de Chañar la presencia de Norberto y de Marta cuando decidieron elegir Chañar para poner una radio de circuito cerrado, que fue CL1, Radio Libertador General San Martín, por más de 10 años, después se convirtió en Radio Imparcial, ya cuando Juan Carlos Tonelli se hizo cargo de la radio y lo acompañó Angelito Giovanetti, y seguimos nosotros, Susana Cosiarini, Hugo Benali, una cantidad de personas impresionantes. Patricia Sosa, que nos acompañaba, Guido Loucas, que fue locutor también de la radio, que vive actualmente en Verabebú, y Ana Ciuti, que era la cobradora, Ana que nos dejó hace muy pocos meses. Ana Ciuti era la cobradora de CL3, de CL1 y de CL2, Radio Imparcial, la cobradora del abono de radio. Y bueno, es larga la lista. Miguel Ángel Moreno, Miguel Ángel Bolonia, personas que se incorporaron a la radio en su momento, haciendo deportes, Patrignani, y que, bueno, lamentablemente muchos han desaparecido, no están más, así que uno cuando recuerda estas cosas dice, han pasado tantos años y ha quedado tanta gente en el camino. Bueno, podemos decir que fue un innovador, que fue un hecho histórico fundamental, importante en la comunicación de Chañar. A partir de Radio Imparcial, surgió después la FM, surgieron las FM, surgió Radio On con Román,
que trabajó en Radio FM Sol en su momento. En definitiva, todos somos hijos directos de una forma indirecta o directa de aquel ideario que planteó Tito Aige en su momento con la comunicación a partir del circuito cerrado. Así que es parte de la historia de Chañar, parte de la historia contemporánea de lo que estamos haciendo hoy. CL3 Cablevisión es continuidad en nombre, CL1, CL2, CL3. Es parte de esa continuidad de un nombre que se afincó en Chañar, fue una marca registrada y lo llevó adelante Norberto y Marta de una manera extraordinaria. Teníamos notas todos los días, encuentros con las escuelas, reportajes, cosas que nunca se habían hecho. Aprendimos mucho, realmente muchísimo. Todo lo que sabemos hoy fue nutrido en aquel momento. Y muchos chicos jóvenes que hoy ya son adultos también pasaron por la radio en su momento y también después desplegaron su espíritu por la comunicación o se vieron incentivados en hacer periodismo y comunicación a raíz de eso. Así que FM Sol 105.3 fue la continuidad de CL1 Radio Libertador General San Martín. FM Sol fue la continuidad de Radio Imparcial, cuando tomamos la posta con Lalo y con Pupi en el 97, 96, 97, que llevamos la radio al estudio de televisión y hacíamos radio y televisión. Esa fue la continuidad de CL1 Radio Libertador General San Martín. Después, reitero, Radio On, donde Román trabajó mucho a través de la FM, a través de Radio Imparcial, y después creó su propia radio. Hubo un proyecto de FM Delirio en su momento con unos chicos que se organizaron, hicieron radio. Después la continuidad de FM Sol la tuvo hasta hace muy poco tiempo quien ahora está llevando adelante, que ustedes escuchan la radio, Juliana Lauretti, junto con su esposo, que bueno, lo tuvimos durante mucho tiempo con la radio FM también, que era continuidad de esa CL1 que llevó adelante Norberto Aige. Así que toda esta continuidad que terminó o que está todavía un poco latente con Julián y con Guille Font, fue producto de esa línea histórica de la radio. Y después, reitero, esas variantes que surgieron. Recordar a Tito es recordar a un amigo. Yo lo entrevisté en el año 2008, cuando se cumplió un aniversario de la creación de la radio en su momento. Me fui a Casilda, charlamos toda una mañana, fue una alegría muy grande encontrarnos, recordar aquellas vivencias, aquellos momentos, y mientras lo estoy diciendo, compartimos algunas fotos de las que quedaron de lo que fue CL1 Radio Libertador General San Martín, un nombre larguísimo que nunca aprendíamos. Decíamos CL1 Radio Libertador, CL2 Radio Imparcial, después FM Sol 105.3 cuando se obtuvo la licencia de FM con Lalo, Pupi y quien les habla. Después la continuó Lalo y después la continúa Guille con Juliana, que todavía está en sintonía. Y las variables, porque cuando salió Radio On, que empezó a trabajar Román, a hacer su propia radio, también se nutrió de esos primeros tiempos de radio imparcial, que era un poco la raíz troncal de lo que fue la comunicación en nuestro pueblo. Así que realmente fue una noticia muy triste, pero quiero decirles a ustedes que comparto este comentario porque ha dejado una página fundamental en la comunicación, en esta historia contemporánea de Chañar, de estos últimos 40 y tantos años, de aquel día de diciembre del 78, cuando se inauguró la primera radio de circuito cerrado.